Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 al 11. Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor así: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Hoy vamos a desarrollar desde el versículo 10 al versículo 16. Gloria al Señor. Para que me entienda mejor, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 al 16. Son los últimos versículos del capítulo. Gloria al Señor. He titulado este sermón La importancia del Espíritu Santo en la vida cristiana. Tema: la revelación del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué significa revelación del Espíritu Santo para usted? Es una pregunta, pero no me la vaya a contestar. Solamente medite. ¿Qué significa la revelación del Espíritu Santo para usted? Como usted bien sabe, ya venimos tratando ese tema en 3 predicaciones con esta. Ya debemos de saber y entender y darle un significado. ¿Qué significa la revelación del Espíritu Santo para nosotros como creyentes? Porque es algo importante. Todo creyente debe de tener el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo sabe usted que tiene el Espíritu Santo de Dios? Es una buena pregunta. ¿Cómo sabe usted que tiene el Espíritu Santo de Dios? Todo lo sabemos por medio de la palabra de Dios. Todo aquel que en él corre ríos de agua viva, eso significa que tiene el Espíritu Santo de Dios. Esos son unos ríos constantes o permanentes que están en nuestras vidas. Es como fuego dentro de nosotros. Es como electricidad dentro de nosotros. Si eso no está en nosotros, o si algún día lo sentimos y no lo hemos sentido más, tenemos que procurar sentir la presencia de Dios. Usted quizá escucha cuando decimos, siento la presencia de Dios. Son los ríos de agua viva que fluyen en nuestro ser. Como dijo Jesús, todo aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Todo el que ha creído en Dios, por su interior deben de correr esos ríos de agua viva. Debe de sentir la presencia de Dios en su vida, porque esa es la que sostiene al creyente. Ahora, vamos a responder la pregunta. La revelación del Espíritu Santo se refiere a la acción del Espíritu Santo por la cual nos muestra y nos hace entender la verdad de Dios, sus planes y sus propósitos. Para eso es el Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo, para hacernos entender sus planes y sus propósitos en nuestras vidas. Que a veces nosotros decimos a las personas, Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un propósito para tu vida, pero ¿te habrás preguntado alguna vez cuál es el plan y el propósito que Dios tiene para ti en tu vida? Porque de pronto muchos vamos a interpretar que el propósito de Dios es añadir cosas materiales o llevarnos a ciertos lugares, pero el propósito de Dios, el objetivo de Dios en cada uno de nosotros es la salvación, revelarnos las cosas ocultas que son espirituales y que solamente las podemos entender por medio del Espíritu Santo de nuestro Dios. Y a su nombre, aleluya. ¿Cómo podemos entender esos propósitos y esas verdades de Dios? Nos ilumina para entender la palabra de Dios. O sea, para entender la palabra de Dios, tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios. Si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, no podremos entender la palabra de Dios tal y cual como fue inspirada por el Espíritu Santo en aquellos grandes hombres de Dios como fueron los profetas y los apóstoles.
Porque la iluminación, no la revelación, porque ya la palabra ha sido revelada a través de las Escrituras. La iluminación del Espíritu Santo viene cuando nosotros tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por eso es que una persona natural, una persona que no tiene a Cristo o una persona que no tiene el Espíritu Santo, no puede entender la palabra de Dios, no la puede interpretar. Ahora recuerde, si usted no puede interpretar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, la Biblia dice que el que esté falta de sabiduría, pídala a Dios, si es un creyente. Nos guía y nos dirige a tomar decisiones acertadas. Mira la importancia del Espíritu Santo de Dios. Nos guía a tomar decisiones acertadas. Qué bueno que cuando tú vayas a tomar una decisión, primero busque el rostro del Espíritu Santo para después no estar arrepentido y decir qué locura cometí, sea en las cosas terrenales o en las cosas espirituales. En las cosas espirituales vas a tomar una decisión de servirle a Dios en un ministerio. Primero debes de orarle a Dios si Dios está de acuerdo o si es la voluntad de Dios ese ministerio para tu vida, para que después no retrocedamos hacia atrás. Porque muchos han comenzado y han retrocedido. Para poner un negocio, primero orarle a Dios. Para hacer un viaje, primero orarle a Dios. Para después no estar arrepentido por tomar malas decisiones. Y a su nombre. Así somos nosotros los creyentes. Nosotros no tomamos decisiones a la ligera, a la carrera, porque nosotros debemos tener paz, paciencia. Nosotros no andamos corriendo, ni andamos desesperados, y esperar la respuesta de Dios. Nos da el conocimiento y la sabiduría. A través del Espíritu Santo o de la revelación del Espíritu Santo, recibimos el conocimiento y la sabiduría de Dios. Sin el Espíritu Santo no tendremos la sabiduría de Dios. Podemos tener la sabiduría terrenal, el conocimiento terrenal, pero tú sabes que la sabiduría terrenal toma malas decisiones. Gloria al Señor. 1. La sabiduría de Dios es revelada por el Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Dios nos reveló esa sabiduría por medio del Espíritu Santo. Esa no la recibimos nosotros de la letra, no la recibimos nosotros del mundo. La sabiduría que tenemos nosotros como creyentes ahora mismo fue dada por el Espíritu Santo de Dios. O Dios nos la concedió por medio de su Santo Espíritu. Y a su nombre. Gloria a Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. ¿Quién conoce los secretos que tú tienes? Usted mismo. El Espíritu que está en usted conoce los secretos que están en usted. Es más, yo le puedo decir algo y asegurar algo, que hay cosas que usted sabe y que solamente Dios las sabe, pero los que viven alrededor de usted no lo saben. Y aquel que está más cercano o más cercana que es su esposo o su esposa, hay secretos que no conoce de la esposa y del esposo. Y a su nombre. ¿Y quién conoce esos secretos? Usted. Y usted, para modo que alguien conozca ese secreto o eso que usted tiene oculto allí, usted tiene que divulgarlo o decírselo a la persona. Usted y Dios conoce eso que usted tiene allí que no lo conoce más nadie. Y a su nombre. Entonces, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce las cosas profundas de Dios? El Espíritu de Dios. Nadie más las conoce. Usted no las conoce, yo no las conozco. Más nadie las conoce, solamente las conoce el Espíritu que está en Dios. Y Dios nos las da a conocer por medio de su Espíritu, porque el Espíritu Santo conoce los secretos de Dios. Para conocer los misterios de Dios, se necesita que el Espíritu Santo nos la revele. Los pensamientos de Dios, el futuro de Dios, el presente, el pasado, solamente es revelada por medio del Espíritu Santo de Dios.
Todos los acontecimientos proféticos que son futuros o presentes, solamente lo podemos saber es por medio del Espíritu Santo de Dios. Si no tenemos el Espíritu Santo de Dios y comenzamos a profetizar, estaremos engañándonos a nosotros mismos. Y por eso es que hay profecías que no se cumplen, porque no vienen del Espíritu Santo de Dios. Dios no ha hablado, Dios no ha dicho nada. Hablamos solo pensamientos humanos y hasta ahí. Gloria al Señor. ¿Qué significa lo profundo de Dios? Son aquellos misterios, planes de Dios que no podemos comprender con nuestra mente humana, sino por medio del Espíritu de Dios. Es importante buscar la ayuda del Espíritu Santo. ¿Vamos a buscar la guía del Espíritu Santo? Es una pregunta que nosotros nos podemos hacer. ¿Dónde vamos a buscar nosotros esa iluminación, esa revelación, eso que queremos saber, esos secretos de Dios? ¿Dónde lo vamos a buscar? En la casa durmiendo. Solamente lo podemos encontrar a través de la palabra de Dios. ¿Usted quiere conocer el futuro? ¿Usted quiere conocer lo que le espera en el futuro? ¿Usted quiere conocer qué le pasará si usted no cree en Dios? ¿Usted quiere conocer qué pasará después que la tierra sea consumida en fuego? Después que la iglesia sea levantada al tercer cielo. ¿Usted quiere saber? Ahí está la palabra de Dios. ¿Usted quiere saber qué pasará con su vida en el futuro? Ahí está la palabra de Dios. No tiene que ir donde un hechicero, donde un brujo, donde un agolero a que le adivine el futuro o qué le va a acontecer el futuro. Gloria al Señor. Todo lo que usted quiera saber se lo pide al Espíritu Santo. Me acuerdo ahora de algo. Me acuerdo de muchas cosas. Una vez, hace ya bastante tiempo, tenía como 2 años, 3 años estar en el Evangelio. Mi costumbre era diezmar semanalmente. Toda la semana yo llevaba mi diezmo. Y los diezmos míos semanales eran de 80, de 90, de 50, dependiendo cómo me iba en el negocio. Un día, en mi casa dejé los diezmos guardaditos y el domingo que voy a tomar mis diezmos para llevárselo al Señor, los diezmos no aparecieron. Santo su nombre, la gloria. Usted sabe cómo se pone uno. Yo me puse mal. Sin embargo, me fui para la iglesia. Y estando en la iglesia, tomé un grupo de hermanos de buen testimonio. Y le dije, hermano, acompáñenme a orar ahí al salón de los niños. Y fuimos como 6 hermanos, hicimos una cadena. Y comenzamos a decirle, Señor, revélanos, muéstranos quién se robó esos diezmos. Ya su nombre. Y no pasaron 5 minutos cuando el Señor, me puso el nombre aquí en la mente. Y le dije yo, ya hermano, no oremos más, ya sé quién es. Fui derechito donde una persona, donde esa persona que era menor de edad, que era difícil sacarle la verdad. Ya yo la conocía, pero era difícil sacarle la verdad. O sea, que esa persona le decía a usted una mentira. Y usted la creía porque tenía un espíritu de convencimiento tremendo. Le decía que no, usted lo creía porque tenía un espíritu de convencimiento tremendo. Pero Dios me dio sabiduría y le dije, no te vayas a negar, ya Dios me lo mostró y Dios me lo dijo. No me vayas a decir que no, que tú tienes los diezmos, te los robaste. Y quedó así, con ganas de decir que no. Yo dije, no me digas que no y por favor búscame los diezmos. Sí, yo los cogí, los dio a guardar en una tienda. Y eso como que fue en la noche. Tomó un poco de niño y los puso a comer helado en la tienda y dejó el resto de plata allá. Y cada vez que a mí se me perdía algo en la casa, yo le oraba al Señor y el Señor me mostraba. El Señor muestra y a su nombre. Entonces Dios es el único que a través de la oración puede llevarnos a la verdad. No hay para qué buscar más nada. Solamente en el Señor. En la palabra, en la oración, en el ayuno. El ayuno es importante para uno buscar a Dios en oración, para pedirle a Dios algo que uno quiera saber. Usted va a predicar la palabra de Dios, usted se tira de rodillas y comienza a decirle, Señor, ilumíname, dame palabra para yo hablarle a la iglesia. Y aunque las palabras sean sencillas, van a ser poderosas en el Señor.
Aquí no estamos para impresionar a nadie. De pronto nosotros cuando estamos predicando comenzamos a hablar en lengua y comenzamos a pegar unos gritos y unos chillillos y unos brincos y bueno, hablamos de todo y para impresionar a la gente. No, eso no se trata de la unción de Dios, esas son emociones y a su nombre. Con palabras sencillas, unida por el Espíritu Santo de Dios, es suficiente. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando fui a vosotros, precisamente en este capítulo, no fui con palabra de sabiduría humana, sino con poder y demostración del Espíritu Santo. En otras palabras, no fui con palabras rebuscadas, palabras finas, sino con palabras sencillas, pero con demostración y poder del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, me propuse en mi corazón no saber nada de vosotros, sino de Jesucristo resucitado. O sea, me fui a la presencia de Dios a buscar la revelación, la palabra, para predicarle el evangelio de verdad y no predicar mis propias palabras. Y a su nombre. No se necesita tener un doctorado en ciencia religiosa. Y a su nombre. Hoy en día hay mucha palabra, mucho conocimiento teológico, que usted escuche a esa persona hablar y usted se queda con la boca abierta. Pero no hay unción, no hay conocimiento, no hay poder de Dios, no hay revelación de Dios. Y por eso es que usted ve lugares que están totalmente muertos, porque hace falta la unción y la palabra que viene de Dios, que es la palabra de verdad. Déselo fuerte porque Él vive. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Quieres conocer las cosas de Dios? Busca el Espíritu Santo, busca la llenura. Y eso no se busca con palabras huecas y vacías. Eso se busca en santidad. ¿Quieres tener unción? Sé santo, dice la palabra de Dios. Porque yo soy santo, dice el Señor. Hay personas que predican tremendamente que tú te quedas, mejor dicho, atónito, pero no son santos. Por eso no hay unción en su nombre. 2. El Espíritu Santo nos enseña. ¿Quién es el que nos enseña? El Espíritu Santo de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Oiga. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Para qué recibimos nosotros el Espíritu de Dios? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y a su nombre. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando, hablando la palabra espiritual y acomodándola, interpretándolo en una forma espiritual. Y a su nombre, aleluya. Cristo vive y reina. Las personas que tienen el Espíritu Santo son los únicos que conocen la verdad espiritual. La palabra que nosotros enseñamos la recibimos del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios son espíritu y son vida. Por eso nosotros podemos entender la palabra del Señor porque tenemos el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué es lo que significa la palabra acomodar lo espiritual a lo espiritual? Explicar las verdades espirituales con términos espirituales, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Esto no se trata de cosas materiales, esto se trata de cosas espirituales. La palabra del Señor es espíritu, por lo tanto, los que la leen deben de ser espirituales, para que el Espíritu los guíe y les enseñe cómo deben de aplicar la palabra, cómo debemos de enseñarla, cómo debemos de aplicarla en esa parte espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
porque hablamos cosas que son del Espíritu. Para hablar cosas del Espíritu tenemos que ser espirituales. Si somos carnales, vamos a hablar cosas carnales. El hombre espiritual siempre se va a ceñir a la palabra de Dios. No se va a ceñir a sus conocimientos, a la sabiduría humana. Porque cuando hablamos cosas terrenales y la aplicamos a la palabra, podemos hacer daño a las personas. Yo no puedo preparar un mensaje aquí y decir, bueno, como el hermano se está portando mal, este domingo le voy a llevar un mensaje contundente al hermano. Y comenzar aquí a predicar sobre la situación del hermano. Eso no es ser espiritual, eso es ser carnal y contencioso. Ahí no está el Espíritu Santo de Dios. Preparar una palabra para acusar y señalar a otro es lo más grave que un predicador puede ser. Desde ese punto de vista, estamos analizando de que ese hombre o esa mujer predicadora no está en el espíritu, sino en la carne, y anda de contienda en contienda. 3. La diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Hay una diferencia bastante grande, ¿verdad? Versículos 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso es que a veces, hermano, en ciertos lugares se está enseñando la palabra de Dios. Y como la mayoría son personas naturales, hombres naturales, no pueden discernir la palabra que se le está enseñando. Y por eso su vida no cambia y continúan lo mismo, porque no pueden escuchar, porque no son espirituales. No pueden discernir las cosas que son del Espíritu. Para modo que una persona pueda cambiar su vida, debe de discernir las cosas que vienen del Espíritu Santo. Es la única manera de que la palabra produzca un cambio en nuestra vida. Porque la misma palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. ¿Quién es la verdad? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo. No podemos ser libres si esa palabra no ilumina nuestras mentes, no impacta nuestras vidas. Escuchamos la palabra. Si no sucede nada en nuestra vida, no hemos entendido nada. Si estamos escuchando palabra, pero nuestra vida no cambia, no hay ese deseo de un cambio en nuestras vidas, algo está pasando. Porque el verdadero creyente desea cambiar, desea ser diferente, desea ser santo, desea ser como Cristo, desea caminar como Cristo, desea cambiar ese vocabulario, desea cambiar ese modo de vestir, desea cambiar ese modo de peinarse, desea un cambio, porque el Espíritu Santo nos muestra la verdad. La Biblia dice, si soy guiado por el Espíritu, conoceréis la verdad, y a su nombre, aleluya. Porque para él son locuras. O sea, para el hombre natural, la palabra espiritual, la palabra de Dios, es una locura, y a su nombre. Y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente, no carnalmente, sino espiritualmente. El cristiano debe tener discernimiento, debe tener entendimiento, que cuando escuche la palabra la está entendiendo, y al mismo tiempo esa palabra está obrando en su vida, en su corazón. Al mismo tiempo esa palabra está produciendo un cambio en su vida. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué no es juzgado por nadie? Porque él discierne las cosas que son del Espíritu. Las personas sin el Espíritu Santo no pueden entender las enseñanzas espirituales. No pueden entender la palabra de Dios. Ahí estaremos escuchando palabra de Dios. Pasarán años escuchando palabra de Dios. Pero ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está el temor de Dios? ¿Por qué? Porque no la pueden entender, porque no son espirituales sino carnales. ¿Y quién es el carnal? El que anda en la sabiduría humana, en pleito, en celo, en ira, en contienda, en divisiones, en brujería, en hechicería, en resentimiento, en odio, en falta de perdón, etcétera, etcétera y etcétera. No lo pueden entender.
Todo el que anda en estas obras de la carne no es una persona espiritual, sino una persona carnal. No es una persona sabia. El hombre sabio ve el mal y se aparta de él. El mal llega a su vida y renuncia. No quiere hacer cosas que no le agradan a Dios, y si las hace, inmediatamente corre a pedirle perdón a Dios, porque está la sabiduría de Dios allí. Por eso puede entender que tiene que pedirle perdón a Dios. Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. En cambio, los que tienen el Espíritu Santo pueden entender las enseñanzas espirituales. Por eso hay personas, y esto no solamente ha sucedido aquí, yo creo que aquí nunca ha sucedido, pero ha sucedido en otros lugares, que cuando escuchan el mensaje del Señor se resienten. ¿Por qué? Porque no son espirituales, son carnales. No son personas maduras. No se dejan corregir por Dios. Todos piensan que se la están tirando indirecta. Y es que el predicador sabe. Alguien se lo dijo. Estas no son personas espirituales, sino carnales. Y las hay por montón dentro de la congregación. Que el pastor está predicando y ellos tienen otra prédica por aparte, contradiciendo al pastor, contradiciendo al predicador. Mira, se equivocó. Y salimos hablando después del servicio. Viste los errores que cometió el pastor. No son maduros espirituales. Otros salen pateándose, guapo, no vengo más a la iglesia porque la prédica toda me cayó a mí. A él si lo ponen, a mí no me ponen. Todavía estamos en la carne todavía. No aceptamos a veces la disciplina de Dios, porque el que pone y quita se llama el Señor, y a su nombre. No son los pastores, es el Señor que pone y quita. Porque si Dios pone en mi corazón no poner a alguien en una lista, yo tengo que obedecer al Señor antes que a los hombres, y a su nombre. Aleluya. Porque hay que obedecerle al Señor. Aquí no estamos para complacer al hombre, sino para complacer a Dios y a su nombre. Y usted como espiritual, si es verdad que entiende la palabra, es una persona madura, usted va a aceptar y usted va a anhelar esa palabra fuerte, esa palabra que lo corrige, porque esa palabra lo está conduciendo a la vida eterna, a un arrepentimiento para que no se pierda. Y a su nombre. Pero hay tantas personas inmaduras y que no son espirituales dentro de la congregación. Yo he conocido personas que de pronto yo veo que se paran a mitad de la predicación y veo que se van. Bueno, yo pienso que a veces que lo llamaron de emergencia, tiene algún problema familiar y se fue. Pero de pronto vienen a decir, se fue porque toda la prédica le estaba cayendo y que usted sabía todo lo que usted dijo, que alguien se lo dijo, porque no aceptan que Dios les hable. Pero si viene un profeta hablándole de bendición y diciéndole, así como lleva esa vida, es la vida que le agrada a Dios, ahí sí se ponen alegres. Cuando llevan una vida desastrosa, pecaminosa, desagradable delante de Dios. La misma palabra de Dios dice que hay palabras que son difíciles de entender, y a su nombre. Las personas espirituales juzgan todas las cosas, pero no son juzgadas por nadie. Voy y le digo, ¿por qué? Porque ellos disciernen las cosas del mundo y las cosas de Dios. Y a su nombre. Gloria al Señor. ¿Quién es el que vive? ¿Y quién es el que viene? ¿Y cuántos se quieren ir? Hay palabras que son difíciles de entender. El contexto te dice la interpretación del texto. No es con el Señor. Yo dije, ¿me van a dejar solo aquí? Gloria al Señor. Si estuviera hablando de la venida de Cristo y dijera, ¿cuántos se quieren ir? Amén. Pero estamos hablando de los que se van. Por eso es que tenemos que llevar el hilo de la predicación de la palabra. ¿Y sabe por qué sucede esto? Porque no llevamos el hilo. Solamente estamos escuchando palabra por palabra, pero no estamos recordando lo que hemos escuchado primero. Como el que está cogiendo dictado en el colegio. Cuando nada más va escuchando la palabra que van expresando, pero no escucha toda la oración que le dicen. Dice, profe, ¿qué fue lo que dijo? Pero el que coge dictado y sabe, de una vez agarra todo lo que dice el profesor y tan la detiene aquí, pam, 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 y le escribe.
Y a su nombre, y a su nombre. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Nosotros los cristianos podemos acceder a los pensamientos de Cristo y pensar como Él con ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Le parece lo que es eso? Pensar como piensa el Señor es cumplir la palabra de Dios. Esos son los pensamientos de Dios. Porque todo lo que Él piensa lo habla. Y todo lo que Él ha hablado está en la Escritura. Y a su nombre. Y cuando tú piensas en vivir para Dios, en ser agradable a Dios, en guardar la palabra de Dios, tiene los pensamientos del Señor. Porque eso es lo que Él quiere. Que vuestros pensamientos hagan la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Hemos culminado con este capítulo sobre la sabiduría que viene de Dios por medio del Espíritu Santo para todos los creyentes. Si alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual no se le será negada, en oración, no dudando, porque el que duda son como las ondas del mar que van y vienen, sino creyendo que lo que le pedimos a Dios, eso Dios lo hará, y a su nombre. Ahora yo les voy a hacer una pregunta con respecto a este capítulo. Aleluya. ¿Qué significa la revelación del Espíritu Santo para usted? Uno solo que me conteste. ¿Usted qué significa? Voy a volverlo a repetir para ver si alguien me responde. Amén. Es el que nos da a conocer la voluntad y la sabiduría de Dios. ¿Cómo puede aplicar las promesas de Dios en tu vida? A través de tu testimonio, a través de la ayuda del Espíritu Santo. Otra pregunta. ¿Cómo puede buscar la guía y la revelación del Espíritu Santo en tu vida? A través de la lectura, del ayuno, de la oración. Gloria al Señor.